Bien, pues bendiciones para todas y para todos los presentes, que por medio de los presentes alcancen los ausentes. Después de esa jornada tan llena de paz, de amor, de fraternidad, en la cual se nos invitó a participar como grupo de estudio a San Marcos, Guatemala, que a los cuales los componentes de esa gran escuela filosófica y espiritual Luz al Alma lo recibieron con tanto amor, con tanta fraternidad, con tanta atención. Una ciudad también, en lo particular, se me hizo muy bonita, muy llena de vida, de aire puro, ¿no? No está tan contaminado como las grandes urbes aquí en México, pero les mandamos un afectuoso saludo y le damos la bienvenida a uno de los miembros de aquella escuela que está presente ahora en vivo con nosotros, Amilda. Por lo consiguiente, pues vamos a abrir el ejercicio espiritual de hoy con un tema de los cuales se entregaron allá, en San Marcos, Guatemala, pero que se está abriendo y aperturando en este grupo para que no sea nada más el análisis personal de quien lo entregó, sino que se abra en su diversidad los conceptos dentro de la inspiración, que es un don que el Padre nos ha hecho saber que tenemos en este tiempo a través de la práctica de la espiritualidad, en conocimiento de lo que es el espiritualismo. Entonces, hoy, como es día de ponencia y entrega de evidencias, invitamos a los participantes y aquellos que aún no están, saludando a los que posteriormente, hace cientos de personas y recintos, escuelas que nos escuchan dentro de México y fuera de, a que participen con sus comentarios y su análisis el jueves que viene, próximo que viene para esta semana que inicia. Pues bien, vamos a iniciar con la plegaria. La plegaria es un pedimento en voz que se hace al Creador, al Supremo Hacedor de todo lo visible e invisible, y la oración pues es un poco más compleja porque requiere de virtud, de silencio, de elevación para poder elevarla hacia el Padre. Pero dentro de la plegaria vamos a pedirle al Padre, iniciándola: Padre, en tus sagradas y benditas manos encomendamos nuestro espíritu a través de este mundo de las formas, a través del alma que es parte substancial del cuerpo para darle vida y que es parte sustancial para que el espíritu se manifieste en este mundo material. Te hacemos presente en nuestra elevación, dentro de la meditación, el silencio de lo externo, de la materialidad que en ocasiones nos agobia tanto, por lo que en la carne nos aqueja, a través del pensamiento, del sentimiento y del deseo de vivir en un mundo en paz y armonioso. Pues en vías de eso estamos, nos has hecho saber que estamos sujetos a una gran ley espiritual, que es la ley de evolución, y a través de tu enseñanza vamos evolucionando, vamos entendiendo lo que nos has revelado, vamos tratando de velar y orar para no ser sorprendido por las pruebas, porque también nos has hecho saber
que esta vida es una lucha constante, que somos co-creadores tuyos porque en el espíritu estamos hechos a semejanza tuya, porque poseemos potencias, virtudes, dones, que son facultades y atributos que no hemos sabido explotar ni desarrollar porque estamos sumamente materializados. Nos has hecho entender que solo velamos por lo que nos aqueja en la carne, que solo nos preparamos para triunfar y conseguir dentro del temporal bienestar, comodidad, dentro de lo académico e intelectual o lo técnico que ejerce uno en el trabajo material, pero que nos hemos olvidado del trabajo espiritual, nos hemos olvidado de esa parte esencial que somos, que vibra, que siente, que piensa, que organiza, que decide, que deduce, que analiza, y nos hemos olvidado de ejercer en el conocimiento del espiritualismo la espiritualidad. Te pedimos permiso y te pedimos con gran respeto y gran amor que nos inspires y nos abras el entendimiento para poder comprender la enseñanza de hoy, que es relacionada con ese ser esencial que somos, no substancial, esencial que somos y que es eterno. Es el que ha venido y va a seguir morando a través de la escala evolutiva de Jacob que la representaste en él, en un miraje que le diste en la primera era, en el primer tiempo, en la era de Moisés, para hacernos entender que a través de las reencarnaciones vamos a ir aprendiendo las 7 escalas que el espíritu debe de manifestar y aprender a través de esas 7 etapas que ya hemos estudiado para poder dejar este círculo de reencarnaciones y elevarnos hacia el valle espiritual y hacia otros mundos más perfectos. Pero no podemos avanzar si no empezamos a perfeccionarnos aquí. Y una vez dejando estos 7 peldaños de conocimiento, poder integrarnos a la escala de perfección, donde nos esperan mundos mejores. Y ese gran regalo que nos das, dentro de tantos que tienes preparados, que es la omnipresencia. Por eso ofrecemos con amor, con gran amor, con gran armonía y gran ternura y respeto un minuto de silencio para orar, unificarnos en pensamiento y sentimiento, en vibración a tu arcano divino y manifestar tu palabra. Así que sea. Oremos, hermano.
Así que sí. Bien, pues ofrecemos una disculpa justificada porque hoy le tocaba el tema a Esperanza Quiroz, radicada en Chihuahua, al norte del país, y por sus limitaciones y problemas que trae en su vista, y por la cual pedimos oración, y aquí se encuentra presente. Estamos contigo, Esperanza, en oración, en amor y en fraternidad, en unificación. El tema de hoy que nos ocupa es ¿qué es el espíritu? Se elaboró este tema porque a través de las eras, y todavía en esta tercera era, existe una gran confusión sobre el espíritu, el alma y la materia, que son partes fundamentales para que el hombre exista en este plano de las formas, en este mundo tridimensional. Lo que voy a compartir inicialmente antes de la palabra del Padre viene fundamentado en las explicaciones que nos dieron en esos 84 años de adoctrinamiento de 1866 a 1950 nuestros hermanos espirituales de luz a través del entendimiento humano. ¿Qué nos dicen? El alma, hermanos míos, como el espíritu, también precisa de evolución, porque si analizamos correctamente, veremos cómo en la palabra, en la parábola de los 7 días de la creación contenida en el Génesis del primer tiempo, primero es dado el reino animal, perdón, el reino mineral, pero para que el reino mineral tomase forma, fue necesario que el Padre, después de haber creado y brotado de lo divino el Espíritu, creara el alma universal que es substancia etérea. Así, plugó el Padre formar el alma dentro del alma universal para este plano terrenal, el reino mineral. Después, álmica y materialmente, que es la sustancia de la forma, el alma, creó el reino vegetal y finalmente el reino animal. Son los tres reinos que, si notamos, son los que componen, aparte de los cuatro elementos, sol, viento, tierra y agua, los que reinan en este mundo. En este concepto que nuestros hermanos espirituales de luz nos dan, dicen que esos tres reinos álmicamente fueron para formar almas evolucionadas y tomar lo mejor de esos tres reinos para formar el alma humana. Del alma humana fue evolucionando el cuerpo, conforme el alma, que es la sustancia que da vida al cuerpo, y fue cuando brotó lo que la ciencia nos dice, el hombre primitivo, que pensaba, igual que en el reino animal hay muchos animales muy inteligentes, pero sin espíritu, porque no son conscientes, no tienen la capacidad de razonar, de decidir, de analizar. Entonces, a través de la forma y en virtud de la unidad, se formaron esos dos polos que es el espíritu y el alma. El espíritu que tiene potencias, virtudes, facultades, atributos y dones, se manifiesta a través del alma, que muchos lo conocen como paraespíritu dentro de lo esotérico, para poder darle vida y forma al cuerpo humano, a la materia. Así, en virtud del espíritu y el alma a través de la materia, el espíritu restituye, y unido a la evolución de todas las cosas materiales y álmicas,
El espíritu tiene que reinar sobre todo lo material que el Padre ha creado para nosotros. Restituir es el plan, porque inicialmente desde que llegamos a esta creación no supimos hacer las cosas. Hemos co-creado a través del ese gran don que nos dio de libre albedrío dentro de nuestra evolución maldad. Y esa no es dada por el Padre. Nosotros la creamos y por nosotros mismos tenemos que eh, desterrarla, tenemos que cortarla a través del cumplimiento de las enseñanzas que nos viene a dar. Por eso ha venido en este tiempo a, a darnos esta sabiduría que nos va a ir perfeccionando. Dicen los hermanos espirituales de luz, mas para sujetar al espíritu a lo material, puso el espíritu unido al alma. El alma está iluminada por la luz suprema, que es la luz del espíritu, luz que llevan todos los hijos de Dios y que llevan todos los seres humanos. Y esta potestad, el espíritu que es eterno, así se representa en este tercer tiempo. De Dios, como espíritu habéis brotado, y la chispa divina que os ilumina os entrega el poder y la fuerza para que en unión del alma transite vuestro espíritu en esta tierra en su envoltura. Espíritu es el hálito del Padre que contiene lo que hemos dicho, es el soplo esencial, y el alma es la forma sutil, etérea, por la cual el espíritu se manifiesta no solo en este mundo material, sino en todo el universo, en el cosmos material para tomar formas. Aun siendo etérea y diáfana el alma, ¿podéis creer que existía antes que la creación material? El espíritu es el que ha existido desde antes de los tiempos y no ha precisado entonces de más sustancia que el pensamiento divino de donde brotó. Cuando brotamos de lo divino, no precisaba el espíritu de alma, pero a raíz de que nos formó en el valle espiritual lo material, el cosmos conocido por la ciencia, fue necesario crear el alma para ir tomando formas de acuerdo a nuestra evolución, para irnos gozando de ese universo creado. Pero hasta aquí hemos llegado, no nos hemos descendido hasta aquí, porque el mal no está co-creado por el espíritu turbado solamente en este mundo, sino a través del descenso del espíritu y muchos que hemos venido aquí a tomar más luz y a dar luz. Con el tiempo las enseñanzas a través del Padre, que como espíritu de verdad nos va dando, vamos construyendo una idea de lo que hacemos aquí. Por lo tanto, aquí la explicación de la creación del hombre hasta que su alma animal evolucionada tomara elevación, fuerza y calor a través del tiempo, tuviera que pasar por encarnaciones de diferentes animalillos, dicen, desde el más elemental hasta el más avanzado, hasta formar el cuerpo del hombre y llegase a morar el espíritu. Bien, entonces aquí el tema es cuando empieza a fluir sobre la enseñanza que nuestro divino maestro nos deja. ¿Qué es el espíritu? Nos dice de la siguiente manera: decidme, ¿quién sois? ¿Qué sois? ¿Quién queréis ser? ¿Qué sentís ser?
¿Acaso la materia que desciende al sepulcro o el espíritu que se eleva hacia la eternidad, hacia el infinito? Hermanos, esta es una gran pregunta. Y para poderla comprender, nos entrega la historia del génesis del espíritu, en brevedad, porque por el tiempo que nos apremia. Y nos sigue diciendo, encontrase el espíritu divino lleno de amor, a pesar de existir solo él, a quien amaba, de quien se sentía padre, de todos los seres y de todas las criaturas que habrían de brotar de él, y cuya fuerza estaba latente en su espíritu, en aquel espíritu divino que es el Padre, estaban todas las ciencias y están todos los elementos, todas las naturalezas, todos los principios. Él era la eternidad y el tiempo. En él estaba el pasado, el presente y el futuro, aún antes de surgir a la vida los mundos y los seres. Primero existió la vida espiritual. Primero fueron los espíritus y después la naturaleza material. Como estaba dispuesto que muchas criaturas espirituales habrían de tomar forma corpórea para habitar en mundos materiales, todo fue previamente preparado, a fin de que los hijos del Señor encontrasen todo dispuesto. Sembró de bendiciones el camino que habrían de recorrer sus hijos, un mundo, inundó de vida el universo y lleno de bellezas la senda del hombre, en el que depositó un destello divino, la conciencia y el espíritu, formado de amor, de inteligencia, de fuerza, de voluntad y de conciencia, más a todo lo existente lo envolvió en su fuerza y le señaló su destino. El Padre quedaba ahí como el principio de todo lo existente, y luego de ofrecerse al universo el camino de la evolución y el perfeccionamiento, se quedaba en espera del retorno de todos sus hijos, para que en él encontrasen también su final, que sería la perfección del espíritu y la eternidad. Si el hombre posee espíritu, natural es que éste le revele algunos indicios de su naturaleza, pero ya os he dicho que mientras la influencia de la materia, que es el cuerpo, la carne, no se someta al dominio y dictados del espíritu, muy poco podrá el hombre penetrar en sí mismo para mirar su luz interior y oír su voz espiritual. Y os preguntáis, ¿qué es el espíritu? ¿En qué forma vive? ¿Cómo debemos prepararlo para que penetre en el mundo en que ha de habitar eternamente? ¿Qué evolución deberá alcanzar? ¿Y qué relación tendrá con los demás seres espirituales y aún con la misma divinidad? Mi doctrina os prepara para que viváis desarrollando eternamente ese ser de luz que está en vosotros, creado con perfección y sabiduría, que es el Espíritu, para que las manchas que en él haya dejado las pasiones terrestres, las purifique y limpie una a una hasta alcanzar su limpidez original. De esto podréis tener una prueba clara
al comprobar que la existencia del hombre de ahora es mayor que la de los hombres de hace tiempo, porque es el espíritu el que trae consigo la luz recogida en los caminos de las vidas anteriores. Y habéis llamado a este tiempo el siglo de la luz, por los adelantos de la ciencia humana, y que es la luz divina que ha brillado en todo entendimiento a través del Espíritu. Volved al camino de la vida verdadera y estaréis de nuevo cerca de vuestro verdadero ser. El camino de que os hablo es el que hallaréis cuando equilibréis lo espiritual con lo material, cuando conozcáis la verdad que en vosotros mismos lleváis, porque será cuando vuestra parte elevada, que es el espíritu, diga, yo soy el que lleva la luz, el que conoce el camino, el que posee la ley. Por lo tanto, yo seré el que ordene y gobierne los actos de mi materia, de mi cuerpo. Cuando así habléis, será porque la luz se ha hecho en vuestro ser y su reflejo ha llegado al corazón humano. Esos hombres se han perdido en su culto idólatra a la materia, culto que rinde a través de la ciencia, mas también despiertan y despertarán ante las grandes pruebas que les están reservadas, y por ellas llegarán a comprender que algo existe en el hombre que está más allá de la inteligencia, que es el espíritu, y que hay algo superior aún a la ciencia material, que es el conocimiento de la vida espiritual. Así quiero que miréis a la humanidad, pueblo amado, espiritualmente, para que a cada uno de vuestros hermanos le otorguéis el valor que tiene y le deis el lugar que merece. Si olvidáis vuestra esencia y os seguís tratando como seres materiales únicamente, os estaréis negando el verdadero valor que en cada ser humano existe y que es el espíritu. El hombre debe de conocerse a sí mismo para que se dé cuenta de que no solo es materia, que también tiene una parte noble y buena, que es el espíritu. No imitéis a quienes sin temor y sin respeto traspasan los umbrales de ese recinto sagrado que es el espíritu, que apagan su lámpara, destrozan las ofrendas y destruyen el altar, porque os convertiréis en violadores y profanadores de mi templo, que es el espíritu. Errónea es la idea que tenéis de lo que significa la vida en la tierra, de lo que es el espíritu y de lo que es el valle espiritual. La mayoría de creyentes piensa que viviendo con cierta rectitud o que arrepintiéndose en el postrer instante de la vida de las faltas cometidas, tiene asegurada la gloria del Espíritu. Y ese falso concepto que priva al hombre no le permite perseverar durante toda su vida en el cumplimiento de la ley de amor. Y hace que su espíritu, cuando abandona este mundo y llega a la mansión espiritual, se encuentre con que ha llegado a un sitio en el que no contempla las maravillas que se había imaginado, ni siente la dicha suprema a la que creería tener derecho. Este es el tiempo de la luz. Todos estáis revestidos de ella. Esta luz hará comprender al hombre que en él existe un átomo de mi divinidad, que es el espíritu, cuya inteligencia guiada por la conciencia lo conducirá a la paz. Mi doctrina os prepara para que viváis desarrollando eternamente ese ser de luz
que está en vosotros, creado con perfección y sabiduría, que es el Espíritu, para que las manchas que en él hayan dejado las pasiones terrestres, las purifique y limpie una a una hasta alcanzar la limpidez original. Con cuánta lentitud habéis caminado por la senda del conocimiento del Espíritu. Lo más difícil para el Espíritu es alcanzar la espiritualidad a través de la materia. Lo más difícil para el hombre es conocerse esencialmente. No desaprovechéis vuestra vida. Aprended todas sus lecciones. Vuestra misión es adquirir sabiduría, enseñar a los que os rodean y perfeccionaros en espíritu. De la vida del espíritu os he revelado todo lo que vais pudiendo comprender. Hoy vengo a mostraros una página más profunda de este conocimiento. Grande es el número de descarriados, pero no faltan sobre el orbe, en el seno de las distintas naciones que forman la tierra, en los humildes poblados y en los valles, algunos corazones que saben elevarse a mí, que saben conservarse en el pacto hecho con su Señor, y saben ser ejemplo y sostén espiritual para las multitudes, y ellos al elevarse me interrogan, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué no brota el arrepentimiento en el corazón de los hombres? ¿Por qué no despierta la humanidad para el bien, para la paz? ¿Por qué no logran comprenderse los hombres para amarse, para reconocerse como hermanos en Dios? Y el Padre da tranquilidad y esperanza a los que así velando y orando se encuentran, diciéndoles, esperad, que aquellos que más han pecado, aquellos que más dolor han causado a esta humanidad, serán después sus mayores benefactores, porque ellos no morirán, morirá el pecado, desaparecerá su materia, desaparecerán las tinieblas, causa del pecado de los hombres, pero el espíritu, guiado por su conciencia, nunca desaparecerá, aun cuando ellos tengan que pasar por grandes crisoles, por grandes restituciones y purificaciones espirituales, aun cuando tengan que pasar por la muerte corpórea, aun cuando sientan que las tinieblas que les envuelven en su restitución son eternas, aun cuando sientan que el fuego de su arrepentimiento es fuego de infierno. Todo ello pasará. De todo ello saldrá avante y limpio el hombre, más limpio que el oro cuando pasa por el crisol. El hombre debe de conocerse a sí mismo para que se dé cuenta de que no solo es materia, que también tiene una parte noble y buena, que es el espíritu. Si vosotros imitáis al maestro doblegando la materia, para que se desarrollen vuestros dones espirituales, podréis recibir de mí todo lo que necesitáis para practicar el bien. Mas no lo hagáis para engrandeceros ante los demás, sino para imitar a vuestro maestro. Si buscáis a Dios, buscadlo en el espíritu y en espíritu. Buscadlo en el bien, buscadlo en las maravillas de la naturaleza, mas no busquéis a Dios en las imágenes hechas por el hombre. Sí,
que al principio será menospreciada esta enseñanza por haber sido entregada a través de criaturas humildes y pecadoras, como lo son mis portavoces. Mas la verdad que esta revelación contiene se impondrá y la enseñanza será escuchada, porque en su esencia está presente el Espíritu Santo, el Consolador y la verdad prometida. Heme aquí, entre vosotros, en esta hora en la que vuestros espíritus me escuchan y me dan gracias. Estáis en la consumación de los tiempos. Ya vuestro espíritu no está sujeto a la vida material. Él ha penetrado en la eternidad. Vosotros sois átomos de mi divinidad. Vosotros sois eternos como yo lo soy y siempre he sido. El Espíritu Divino no envejece jamás. Soy inmutable e imperecedero, el principio y el fin, el alfa y el omega. De mí brotaste y por lo tanto a mí volveréis. Y se despide como siempre, decretándonos y deseándonos que su paz sea con vosotros. A través de estas revelaciones, aquí el Padre en este último párrafo nos dice que somos átomos de su divinidad, que somos eternos, morando en un mundo temporal para ir perfeccionando, valga la redundancia, nuestras imperfecciones, la maldad creada por nosotros mismos, ir manifestando lo que eternamente traemos en el espíritu, que son las virtudes, apoyado en nuestras potencias. Si odiamos, que es la tesis que el hombre ha usado actualmente, el rencor, la contrariedad, está la antítesis que es la virtud del perdón, de la reconciliación. Y si no podemos, que es virtud, podemos apoyarnos en la potencia de la voluntad a través de una inteligencia bien razonada, que son otras dos potencias, para llegar al amor verdadero y entender que todos esos rasgos de maldad creada por nosotros son ocasionadas por la bestialidad del cuerpo. Y el cuerpo, al sentir sensaciones e instintos, se descontrola y empieza a formar pensamientos y sentimientos oscuros que turban al espíritu, y si no nos apoyamos en la voluntad inquebrantable y en el conocimiento a través de la razón, vamos a caer en esas creaciones fugaces que tienen principio pero tienen fin, pero que nos van a hacer sufrir porque vamos a ocasionar dolor y nos vamos a ocasionar dolor. Porque aquel que hace daño a los demás, a quien se está haciendo daño es a sí mismo. Y esto se genera a través de cuestiones bioquímicas del cerebro, que es el procesador. El cuerpo en sus instintos genera esos sentimientos. La mente, que está formada fundamentalmente por el pensamiento y el sentimiento, los captura. Pero si no nos sobreponemos con el espíritu, a través de la voluntad, de la razón y del pensamiento y del perdón, para poder sentir y pensar bonito, bien, va a procesar el cerebro el sentimiento y el pensamiento negativo. ¿Y qué le va a mandar al cuerpo? Energías y líquidos negativos que nos van a enfermar. Así lo explica la ciencia, lo que el Padre dice a través de la enseñanza. O sea, nos pide vibrar en el amor, en el bien, practicar las virtudes para empezar a ser sanos y buenos, para empezar a evolucionar. ¿Cómo vamos a querer encontrar un mundo mejor cuando nos vayamos?
si vamos llenos de imperfecciones? Si no vamos preparados espiritualmente para dar el brinco o la transición. Nos han preguntado y nos han enseñado por medio de las religiones que si te arrepientes en el último momento de tu existencia, te vas a salvar y eso no es cierto. Ahí empieza tu regeneración. Pero ¿por qué no hacerla antes de, por medio de la potencia de la voluntad, del amor, de la razón, del pensamiento, del saber que somos eternos, porque nos acaba de decir, y el espíritu no está sujeto a la temporalidad del mundo, porque ya está evolucionado para que entienda esta enseñanza y cuando se vaya parta hacia la eternidad. Y de hecho estamos en la eternidad, viviendo en un mundo temporal, que es un aula dentro de esa gran escuela, que es el universo entero. Por eso dice, si buscas a Dios, no me busques en templos de piedra ni en imágenes. Búscame en lo más profundo de tu ser. Búscame en el bien. Búscame aún en las maravillas de la naturaleza. La conciencia es la compañera que nos dio el Padre cuando brotamos como espíritus de Él. Y no concebimos la eternidad porque estamos acostumbrados a pensar en la temporalidad de este mundo, del tiempo que el tiempo se percibe aquí porque el planeta está en una rotación y en una traslación a través del astro rey que es el Sol, y es el que manifiesta el tiempo. En el universo no hay tiempo. La conciencia es la que dicta el bien y el mal dentro de nosotros. La conciencia es la que nos da lucidez y la capacidad de ejercitar todo lo que trae el espíritu. Y la conciencia unificada al espíritu en sus facultades y atributos deben de formar acciones y obras de amor, de inteligencia, de fuerza, de voluntad y conciencia, dice el Padre. Aquellos grandes malvados como los genocidas, podemos decir, ¿qué va a pasar con ellos? Aquí no lo dice. Más tarde serán los grandes restauradores de la paz, pero para eso van a hacerse acreedores a una ley espiritual de la cual nadie escapa y que Dios no castiga, sino que está impuesta para que el espíritu se regenere y van a ser los grandes protectores de la humanidad, pero primero van a tener que pasar por el crisol de sus penas, de sus errores, de todas esas decisiones, aunque a veces les parezca que esa restitución pueda ser eterna, no, nada es eterno. No hay condenación porque el Padre no condena, el Padre es amor. Pero sí hay regeneración, hay leyes que hay que respetar. Por eso cuando llegue el dolor, pensemos por qué y para qué principalmente. Bendecid el dolor que nosotros mismos hemos creado y el Padre ha permitido para regenerarnos y llamarnos hacia el bien. Pero si nos empedernimos en el dolor, ahí sí vamos a generar nuestro propio infierno porque una vez ya sin carne, la conciencia es la que juzga, sin mentiras ya. ¿Y cuál va a ser el infierno? El remordimiento, el gran dolor de haber visto que tuvimos una vida para poder perfeccionarnos y ascender y elevarnos, aprovechar ese gran regalo que nos dio el creador del universo y conocer y crear mundos mejores, y no lo hemos hecho. Pero no nos condena, nos da otra ley más bonita y, y una ley más compasiva y caritativa que es la ley de la reencarnación. No nos condena, nos vuelve a mandar al mundo para aprender la lección que no se aprendió. El espíritu se forma en este cuerpo en tres naturalezas,
que es la material, donde el cuerpo, que vivificado por el alma, que es substancia, es la vestidura temporal del espíritu, de la que cambia al espíritu cuantas veces le es necesario para sus experiencias, evolución y expiaciones. Aquí está vida tras vida, cuerpo tras cuerpo, personalidad tras personalidad. Por eso dice, es menester que comprendas que el cuerpo humano que tanto amas no es más que la capa o envoltura del espíritu. Es la materia en la cual se despiertan todas las pasiones. ¿Por medio de qué? Del instinto. Y es el instinto que se vuelve pensamiento y sentimiento a través del alma, no gobernado por el espíritu. Pero si es gobernado por el espíritu a través de la voluntad, repetimos, que esa gran potencia y ese razonamiento y esa inteligencia, no intelecto, inteligencia espiritual y razonamiento, va a detener los instintos y le va a dar equilibrio al cuerpo. Por eso nacen también las adicciones. Por eso nacen las malas voluntades. Porque dejamos que el cuerpo gobierne y no el espíritu. No os equivoquéis, dice el maestro. La materia es el vestido del espíritu y el espíritu es el que ha de ascender hasta mí. El cuerpo es polvo y el polvo retornará junto con sus posesiones terrenales. Dejad que vuestro espíritu alcance las riquezas espirituales, porque éstas sí las llevará consigo a la eternidad. La materia, el cuerpo es uno de tantos instrumentos en vosotros que os he dado. Esa es una de las tres naturalezas, el cuerpo con el alma. La conciencia, que es la compañera, ¿qué nos dice? Os quiero humildes y obedientes, para que os dejéis guiar por vuestra conciencia, que es la chispa divina que rige a vuestro espíritu. La conciencia actualmente rige a través de una conciencia colectiva, porque todos estamos unidos. Si el Padre nos dice que brotamos de Él como átomos, siendo Él el todo, quiere decir que el Padre se fragmentó en chispas de luz para darnos vida a nosotros. Y así tenemos que regresar unificados a Él. Pero nos dio una compañera, la parte divina del ser humano, que es la conciencia, la parte espiritual es el espíritu, y la parte material y diáfana del ser humano, a través de lo que muchos llaman el astral o el valle espiritual. Algunos no llegan ni al valle espiritual, quedan en su alma reprensados, llena su vestidura llena de imperfecciones por las manchas de sus desaciertos, y andan vagando aquí en el espacio, que a veces el espíritu sufre tanto por sus remordimientos que llega a materializar el alma, y es cuando vemos fantasmas. Pero cuando el espíritu ya empieza a regenerarse, el alma va otra vez al alma universal y el espíritu a tomar una nueva vestidura, tomando un alma nueva del alma universal para morar en el mundo o donde sea la voluntad del Padre que más nos convenga. Pero estábamos hablando de la conciencia. Dice, yo os quiero humildes y obedientes, para que os dejéis guiar por vuestra conciencia, que es la chispa divina que rige a vuestro espíritu. He puesto la conciencia en vuestro ser, para que ella esté de por medio en todos vuestros pasos, ya que la conciencia sabe distinguir el bien del mal y lo justo de lo que no es. ¿Cómo podría el espiritualista engañar a su semejante o tratar de engañarse a sí mismo si conoce esta verdad? A veces acallamos nuestra conciencia cuando somos malvados, o el hombre extremadamente malvado no es que no tenga conciencia, es que está materializado, la opaca, pero sigue funcionando porque es la que nos da el razonamiento. Si queréis evitar por el dolor, pasar por el dolor, dice, o apuras el cáliz de amargura,
Si queréis evitarlos, puedes lograrlo, saldando vuestra deuda con arrepentimiento y buenas obras de amor, con todo lo que vuestra conciencia os diga que debéis hacer. Todos traéis mi luz en la conciencia, esa chispa divina que nunca se apaga, porque mientras esa luz alumbra el corazón de uno, el de otros, que han sido rebeldes a esta luz, los encuentro en las tinieblas. Sobre el instinto y las inclinaciones de la carne, se levanta una luz que es vuestro espíritu, y sobre esa luz un guía, un libro y un juez, que es la conciencia. A través de la conciencia nos habla el Padre. No querramos oír su voz materializada, porque a través de la conciencia nos guía. Ya descubriréis, dice, ya para culminar el tema, ya descubriréis en vuestro ser algo más que tus órganos, que tu cuerpo, y ellos son los dones, las virtudes, facultades, potencias y atributos del espíritu. Y yo pregunto, me pregunto yo a mí mismo, ¿esos tienen forma? ¿El amor tiene forma? ¿El perdón? ¿La ternura? ¿El cariño? ¿La humildad? ¿La mansedumbre? No. Y no cuesta un centavo, un décimo, un denario, un quetzal desarrollarlo. Todo esto ha dormido en los hombres por muchos siglos. No les encontraréis ni sustancia, porque lo que te digo es que no será tu ciencia la que descubra este misterio. Ahora, solo lo que habéis encontrado con la mente y palpado con los sentidos es lo que para vosotros existe. Pero vendrá el momento en que comprendáis que los verdaderos valores existen en lo espiritual, en aquella vida que no habéis querido conocer. Cuando mi voz se haga oír en forma espiritual en la humanidad, sentirán los hombres vibrar algo que siempre había estado en ellos, aunque sin poderse manifestar con libertad. Será el espíritu quien, animado por la voz de su Señor a través de la conciencia, se levante respondiendo a mi llamada. Entonces comenzará una nueva era en la tierra, porque dejaréis de ver la vida desde abajo y comenzaréis a contemplarla, a conocerla y a gozarla desde las alturas de vuestra elevación espiritual. Abrid vuestros ojos y dulcificad vuestro sentido para que percibáis a ese mundo invisible que vibra en torno vuestro. Os habéis empeñado en ignorar esa vida espiritual que palpita sin cesar dentro, fuera y sobre vosotros, sin imaginaros que estáis íntimamente ligados a ella, como lo estáis al aire que respiráis. 7 potencias que son atributos de la divinidad en el espíritu del hombre, para quien no las conozca. La vida, el amor, la conciencia, la fuerza, la razón, la voluntad y la eternidad espiritual. 7 virtudes tiene el espíritu también del hombre. Es una puerta que si la abrimos nos llevará al bienestar, a la salud, al amor, a la bienandanza, y que siempre nos alienten en nosotros, dice el maestro, que es el amor, la humildad, la caridad, la paciencia,
la serenidad, la perseverancia y el orden. Y vamos a ver los dones que nos dio para esta era, que son 12 aquí se manifiestan. El verbo, la profecía, la revelación, la intuición, la inspiración, la curación, la transportación del espíritu, la evidencia y clarividencia, el análisis de la palabra, el análisis del sentido figurado de la misma, la sensibilidad espiritual y el más grande que es el libre albedrío. Aquí está culminado el tema sobre lo que es el espíritu. Agradezco el favor de su atención y terminamos con este bloque para entrar al segundo y último bloque que es la entrega de lo que se haya contemplado a través de ese gran y bonito don que es la evidencia. Así que adelante, por favor, levante su mano. Quien, quien tenga que entregar lo que haya recibido. Adelante, por favor. Adelante con Consuelo Benavides. Saludos y bendiciones para todos nuestros hermanos. En el nombre de nuestro Padre Celestial y nuestra Madre y el mundo espiritual que nos acompaña, les saludo, hermanos, para compartir lo que nuestro Padre me ha permitido contemplar en esta bendita alba de gracia. Primeramente, antes de que empezara, como dicen, el tema, cuando estábamos en el minuto de silencio, lo primero que vi fue una luz grande, grande, una fuente de luz muy grande, brillante, en blanco y dorado, amarillo dorado, y de esa fuente empezaron a dividirse partículas pequeñas de átomos de luz, pequeñas chispas que le llaman, como alrededor de esa fuente se formaban muchos y formaban círculos grandes, pero al mismo tiempo se escuchaba alegría, como cuando hay un niño que se carcajea porque está feliz, así se escuchaba. Y al mismo tiempo, por segundo, se formó el divino maestro, ¿sí? Y después desapareció la imagen del divino maestro y volvió otra vez a formarse esa fuente de luz, esa luz tan grande. Esa fue mi primer visión. En el segundo, en el segundo miraje, nuestro Padre me permite ver con cosas materiales que conocemos, que cuando un teléfono celular ya no tiene batería, carga en la pila, le ponen una nueva. Entonces, se escucha una voz que dice, el cambio, el cambio, y se veían personas alrededor que cambiaban precisamente la pila de ese teléfono, pero al mismo tiempo los demás veían y observaban y al mismo tiempo observaban cada detalle que aquella persona cambiaba, eso de lo material. Esa fue mi segunda visión. En la tercera vi una playa muy bonita, muy tranquila, el mar con agua entre azul y verde, ¿sí? Y árboles hacia el fondo muy, muy verdes, con frutos, eran diferentes árboles, pero se veía el día iluminado, con una luz tan brillante que no era como la del sol, sino una luz que todo lo iluminaba y se veía tan bonito ese miraje y el agua pues muy tranquila. Eso es lo que nuestro Padre me permite contemplar.
En la primera puedo entender que precisamente esa fuente de luz pues es nuestro Padre. Él es espíritu y como padre y maestro vino al mundo a darnos un ejemplo, a hacerse escuchar en una materia y a dar un ejemplo a sus hijos en el mundo cómo debemos llevar nuestra vida en este plano terrenal. Y que también esos pequeños átomos pues vienen siendo los espíritus de cada uno de los que están en la tierra como los que están en el valle espiritual. Y que pues la fuente principal es Dios y nosotros somos parte del Espíritu de Dios y que fuimos hechos para buenas obras, pero la materialización y el querer tener mmm, cosas terrenales más de las que tenemos, el no escuchar a veces la voz de la conciencia, que es donde se escucha más claro a través de la inspiración y el pensamiento, el hacer lo correcto a través de las enseñanzas, desoímos esa voz del Divino Maestro y pues tenemos que volver a esa limpidez espiritual de la cual brotamos. Eso es lo que representa la primera visión. En la segunda, pues el cuerpo es como un aparato, ¿sí? Como lo dijo, el cuerpo es pues la vestidura del espíritu para hacer las obras que nuestro Padre quiere que hagamos en este mundo, las obras de amor, de caridad y de cumplimiento a la ley divina de amor de nuestro Padre. Y que estos observadores son aquellos que estudian mucho la ciencia de lo material, que todo lo quieren ver más material sin tomar en cuenta que el conocimiento principal y esa ciencia viene de Dios y revela al hombre, aún en lo científico, en el gobierno y todo aquello, que es para el bienestar no solamente de una familia, sino de la humanidad entera. En la tercera edición puedo entender que precisamente ese mar es la gente que está dispuesta a escuchar alrededor del mundo las revelaciones del divino ser, aquel Padre que es fuente universal de luz y de conocimiento, que realmente está tranquilos aquellos que realmente ya tienen conocimiento de lo que Dios va revelando que es el espíritu. Y los árboles frutales que se ven hacia el fondo, pues es las diferentes denominaciones que Dios va ayudando a tener un conocimiento aún a través de los testamentos anteriores como de que se tiene en este tercer tiempo, que es la aclaración de todas las anteriores. Y esa luz que ilumina todo ese lugar, pues es el mismo Dios y que en el mundo pues se manifiesta esa luz que es limpia y pura. Eso es lo que puedo comprender, hermano, a través de lo que nuestro Padre nos comparte y lo que quiera aportar a alguien más, pues bienvenido sea, porque al final de cuentas nuestro Padre es el que da el sentir, el querer y el hacer las cosas y la comprensión que cada uno tiene a través de lo que comparten las vivencias. Es lo que les comparto, hermano, y bendiciones para todos. Muchas gracias, Consuelo. El sentido figurado es un don, ya lo hablamos del espíritu para este tiempo y para todos, porque a través de las tres eras ha habido videntes que son profetas y el Padre nos habla a través de, Jesús nos habló con parábolas, en este tiempo nos habla dentro del conocimiento que tenemos del mundo, ¿no? A través de representaciones que son sentidos figurados. Y ahí es donde hay que entrar en el análisis. ¿Cómo? La luz, eso que ve Consuelo en su evidencia, pues, la ciencia lo describe como el Big Bang, ¿no? De un punto se dispersa todo y se abre el espacio para los mundos. Las chispas, pues, obviamente, somos átomos de la divinidad del Padre, formados como espíritus, y eso es lo más hermoso que nos lo dé el Padre. A través de una luz blanca y dorada, lo blanco simboliza pureza, pureza pura.
valga la redundancia, grande, excelsa. Y lo dorado es la potestad del Padre, es la supremacía del Padre, ¿no? Que representa omnipresencia, omnisciencia, omniabarcancia. Él es todo, Él es lo eterno y somos parte de Él. Lo demás son formas temporales para ir gozándonos y disfrutando de ello. Pero no lo hemos hecho así. Y no maldice porque Él no maldice, Él ama todo lo que ha creado, sino que no desdice la ciencia porque la ciencia ha sido inspirada por Él a través de la inteligencia, del intelecto del hombre, pero la bendice cuando es utilizada para el bien. Pero vemos los conflictos que se han dado a través de las tres eras y estos últimos que ya ponen en peligro hasta el planeta, en que pueda haber una conflagración mundial. Y bueno, ¿qué vamos a responder? Él dice, si no sois responsables por la guerra, sí sois responsables por la paz. A través de la oración generar esas vibraciones que puedan disminuir todos esas malas intenciones que suena rudimentario y rústico pensar que con tanta tecnología, con tanto avance intelectual del hombre en este mundo, como vivimos y viven grandes naciones, todavía el hombre piensa en exterminarse uno con otro o en quitarse la vida. Eso es muy primitivo, dice el padre. Pues bien, muchas gracias, Consuelo, por tu aportación. Adelante, para los demás, queda la pizarra abierta para que levanten su mano. Damos el espacio. Mildred Flores, allá en San Marcos, Guatemala. Adelante, Mildred, por favor. Perdón, hermano, yo no sé si preguntó sobre dudas o evidencias, que había un poquito de ruido donde está. Sí, videncias, y si tienes alguna duda, trataremos de responderla. Adelante, por favor. Gracias. Es que con el tema que se impartió, se ve un compromiso muy grande realmente del ser humano. Y sabemos que este planeta es de tercera dimensión para algunos, ¿verdad? Y ascendiendo para otros. Pero yo voy a hacer mi pregunta completa y luego me das su respuesta. Y quería saber si seres de muy elevada escala como los Elohims y otros seres fueron creados de la luz, ¿verdad? Ellos no pasaron por el proceso expiatorio. Y de ser así, ¿cierto? Porque el ser humano sí pasó por ese proceso expiatorio, porque teniendo vedadas las vidas pasadas y una conciencia de un planeta de tercera dimensión, es como muy difícil. Entonces, ¿por qué no? Si esto es así, ¿por qué no nos crearon seres de luz sin pasar por todo este proceso? Bien, los Elohim, así se le menciona a aquellos que se creyeron dioses a través de los mundos. Ahorita el padre, el maestro, dentro de su enseñanza, nos profetiza estos tiempos que estamos viviendo como una guerra de grandes ideas. Están abiertos todos los libros del mundo en sus filosofías, en sus conceptos espirituales y espíritas. Pues esos Elohim podemos ser nosotros mismos. No sabemos. Hay todavía grandes cosas, revelaciones que nos puede dar el Padre, pero estamos de acuerdo a la evolución del espíritu, saliendo de las tinieblas, tratando de entender quiénes somos y claro que es una gran labor. Pero ellos siguen en el espacio a través del cosmos, haciendo y reedificando la maldad, porque la maldad no nació nada más en este mundo. La maldad
vino desde la primera desobediencia del espíritu, cuando brotó del Padre. Eso está en el capítulo de la creación, que bueno, ustedes todavía no los poseen, pero sería bueno tocar un tema al respecto, donde dice el Padre que cuando brotamos de Él, como chispas de luz, como lo contempla Consuelo, nos dio todos esos potencias, virtudes, dones, para que las facultades y los atributos en el mundo donde morásemos, hiciéramos un mundo para gozarnos y Él gozarse a través de nosotros. Pero ¿qué pasó? Esos Elohim, esos grandes espíritus, los primeros, dice que empezaron a crear esos sentimientos a través del alma universal, de soberbia, de orgullo, y empezaron a crear en los mundos correspondientes eso, el dominio y la soberbia. ¿Qué es lo que tiene perdido al hombre en este mundo? La ambición desmedida, las banalidades del mundo, a pesar de que nadie es eterno, quieren conservar sus privilegios y forman agrupaciones donde son sumamente inteligentes, pero se han olvidado del amor, se han olvidado de su esencia. Y como el Padre nos dotó de libre albedrío, Él nos deja ser hasta que nos cansemos. Él no obliga, pero hasta que nos cansemos de practicar el mal es cuando viene el arrepentimiento y viene ya la regeneración de los grandes espíritus. Porque todos, hasta el más perverso, es hijo de Él. Pero tiene que restituir, reparar el daño hecho. Y cuando nos vamos de aquí, a algunos se les niega ya la otra reencarnación por su grado de maldad, o algunos tenemos la última reencarnación aquí y vamos a ir a morar, pues ya no se nos va a permitir aquí, tal vez en el espacio actuando como influencias, como espíritus turbados, intentando y queriendo vivir a través del cuerpo de los que están aquí lo que queríamos y lo que dejamos aquí en apegos. Ahí es donde está la gran lucha, por eso nos dio las potencias, y aquellos que siguen dominando a las élites también con su gran maldad, a través de darles conocimientos e inspirarles. Hay un capítulo también que se llama El poder de las influencias y de los pensamientos. Ahí también el Padre nos dice que existen influencias fuera y dentro de este mundo que influyen en nosotros mismos, pero como no hacemos acopio de nuestras potencias, no los combatimos con las virtudes. El mal no se puede combatir con el mal mismo. El mal se combate con las virtudes. Entonces, todos ellos, no es el único planeta, no es el único mundo donde mora la maldad, porque el plan del Padre es universal, no solamente terrenal. La lucha no nada más es en este mundo, es en otros. A nosotros nos correspondió, hasta aquí hemos llegado en nuestro plan de evolutivo. De los demás, el Padre, dentro de divina sabiduría, Él, en su plan de luz universal y sabio, está determinando dónde debe de morar cada quien. Porque por eso Él dice, no sabéis el grado evolutivo que tienes en la escala de evolución que te corresponde. Pero lo que sí os digo es que nadie se perderá, porque todos sois mis hijos. Unos llegarán antes, otros después. Y si comparamos la maldad con la creación y la inmensidad del Padre, es como un punto de lapicito en un gran pizarrón. Esa es la maldad. Entonces, para nosotros que estamos embargados en el mundo de las formas aquí, materializados, porque ese es nuestro gran problema, que luchamos por lo temporal y nos olvidamos de lo eterno. Pero él dice que no solamente en lo eterno podemos poner nuestra vista, nuestra mirada, nuestras acciones,
que equilibremos también, que disfrutemos de la materia que nos dio, porque para eso fue creada, para disfrutar de su creación dentro de lo que es lícito. Equilibrio pide, sabiduría, que es lo que nos da esta enseñanza. No sé si quedó contestada la pregunta, Miller. Sí, sí, da una perspectiva más grande, más general. Gracias. Muy bien, pues Hola, buenos días, hermano. Buenos días. buenos días, sí. Sí, me gustaría tal vez preguntarle a la hermanita de por qué dice que los Elohim no tuvieron ella, dice, que pasar por este sufrimiento que estamos viviendo nosotros en este planeta que es dual. Porque yo tengo entendido, hermanos, que los planetas, que existen millones en los universos, muchos así como el nuestro, que son duales, y yo tengo entendido que muchos de ellos están así como nosotros, en este aprendizaje, en esta escuela. Muchos espíritus elevados, como los arcángeles, ya han pasado por esta experiencia nuestra. Y los Elohim son seres más elevados. También ellos pasaron por esta situación. Por eso ellos entienden lo que nosotros hemos vivido. Muchos seres elevados ya tuvieron esta experiencia, porque el Padre a todos sus hijos nos tiene estudiando. En este planeta, pues estamos así. En otro planeta más evolucionado, son otras pruebas, es otra escuela diferente, más elevada, tal vez donde no hay dualidad, pero sí hay siempre aprendizaje, porque aquí estamos en eso, aprendiendo. Y tengo entendido que ya estamos ahorita terminando el curso. Entonces, de nosotros depende si pasamos el curso o lo repetimos. El planeta Tierra está igualmente, como es un ser vivo, está evolucionando como nosotros. Entonces, este planeta va a pasar a otra dimensión, ya no a una dimensión dual, es a una dimensión más elevada, porque el mundo espiritual es bien, pero infinitamente grande. No lo conocemos. Y nuestro Padre tiene un montón de dimensiones. Las dimensiones incluso se habla de dimensiones similares a las que nosotros estamos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que todos estos espíritus que están elevados, que son mucho más elevados que nosotros, ellos han pasado igualmente por nuestra situación, por nuestras pruebas, y ellos han pasado el curso. Igualmente ellos siguen evolucionando, porque la evolución es infinita, porque nosotros somos seres eternos y estamos en constante aprendizaje. El universo todo se mueve, es constante, nada está estático. No, el espíritu no puede estar paralizado y que ya estamos en un lugar y que hasta ahí llegamos, para nada. Seguimos constantemente aprendiendo y aprendiendo y el universo, los universos sigue expandiéndose más y más. Igualmente hay planetas que están más atrasados que este nuestro y que están como en la época cuando aquí era la época de las cavernas. Entonces eso yo creo que llegaría más que todo a darle una idea a la hermanita de que todos los hijos de Dios que han logrado alcanzar una mayor elevación, que son más cercanos al Padre, ellos han pasado igualito que nosotros. Igualito, la escuela de kinder, primaria, universidad, maestrías y eso.
Por eso nosotros les decimos los maestros, pero los maestros siguen aprendiendo, porque son muchas jerarquías y hay tantas y tantas diferentes razas. Nosotros no tenemos idea de cuántos eones, eones y eones de tiempo llevamos en esta existencia, porque esta existencia, imagínense, desde que salimos del seno del Padre, ahorita, Él después creó la materia, pero ahorita ya hemos llegado a cierto grado de evolución, que nos hemos quedado en la reencarnación y reencarnando continuamente, es por lo mismo, porque hemos estado reprobando los exámenes y reprobando, pero hay ciclos que terminan y ya finalizan los exámenes y hay que pasar ese examen. ¿Y cómo se pasan los exámenes? Dependiendo de nuestra evolución espiritual. La evolución espiritual no es la misma que evolución material, porque hay gente bien evolucionada materialmente, pero carecen completamente de evolución espiritual. Aquí tenemos, por ejemplo, los gobernantes. Están ellos estancados, carecen completamente de empatía con el dolor del hermano, del prójimo, de que miran con indiferencia el dolor de los animales. Ellos tendrán evolución material, pero no tienen evolución espiritual. Y estos seres, a la hora de desencarnar y que este planeta pase a otro nivel, a otra dimensión, ellos no van a poder vivir en esa dimensión, porque no han alcanzado el nivel que se necesita para vivir allí. Allí no puede, por ejemplo, pasar un narcotraficante o bueno, ustedes ya saben, seres negativos. Ellos se quedan y los mandan a reencarnar ya no a este planeta, a otros planetas que están en las mismas circunstancias o peores que las que vivimos actualmente. Eso es lo que sucede. Por eso debemos nosotros de tratar de evolucionar espiritualmente. Aparte del aprendizaje que nos da el Padre con el Tercer Testamento, debemos tenerlo en práctica y sentirlo. Y sentir ese amor por la naturaleza, ese amor por los animales, ese amor por todo lo creado, por nuestros hermanos. Sentir esa empatía por el prójimo, de tener ese sentimiento de ayudar al necesitado, pero ayudar con alegría, sentirnos en esa necesidad de que si algo pasa, al otro se le tiene que ayudar. Pero eso ya nos nace del corazón cuando estás en un nivel espiritual evolucionado. De lo contrario, no lo vas a sentir. Pero eso ya solamente Dios, pues. Dios nos hace a nosotros la sensibilidad para sentir amor. Esa es la llave maestra, el amor. ¿Por qué es la llave maestra? Porque Él es amor. Entonces, a medida que pasa el tiempo, vamos volviéndonos más amorosos, conociendo cosas que antes no sentíamos, las sentimos ahora. Y así, progresivamente, vamos y vamos así en esa forma, desprendiéndonos de sentimientos, por ejemplo, los apegos a lo material. Ya no debemos sentir ese apego, esa necesidad de tener, sino que de tener otras cosas más importantes. Y eso es ya dependiendo de la evolución espiritual en la que estamos. Como dice ahí, hay que ponerlo en práctica. Y eso es espontáneo que se siente. Yo en mi caso, por ejemplo, yo desde chiquita amaba a los animales, pero hoy siento que los amo más. Siento que amo toda la naturaleza. Hay gente que no siente nada de eso. Y ya eso lo trae uno, pues. ¿Y por qué lo traemos? Por tantas reencarnaciones que hemos tenido. A veces, en otras vidas hemos sido gente mala. Y para que nos manden a reencarnar, ¿qué pasa? Tenemos que pasar un periodo de tiempo y volver aquí, tenemos ya listos para que no volvamos a cometer los mismos errores, pero muchas veces volvemos a caer en la misma y volvemos a cometer las faltas y así sucesivamente se vuelve a repetir el ciclo. Pero ahorita lo más importante es que estamos en los tiempos en donde hay que pasar el grado, tenemos que tener esos cambios internos en nosotros mismos.
Bueno, eso es lo que quería decirles, hermanito. Muchas gracias. Muchas gracias a Dora Leticia Pinel. Ella está en Honduras, Mildred está en Guatemala. Totalmente de acuerdo, Dora Leticia. Por eso, hablando de los Elohim y de la evolución que nos acaba de hablar Dora Leticia, es indudable que todo espíritu está sujeto a Dios. Nadie es más y nadie es menos espiritualmente. Todos estamos dotados de las mismas facultades y atributos cuando brotamos de Él, solo que algunos hemos descendido, otros venimos inicialmente a este planeta a aprender para ir ascendiendo, ir experimentando, porque en el capítulo de la creación dice el Padre que brotamos como niños inocentes, con mucho amor, con todo lo que nos otorgó, pero necesitábamos la experiencia. Otros, desde que brotamos de él, repito, nos dio la capacidad de co-crear en cualquier mundo. El hombre en este mundo no crea, transforma la materia. El Padre es el único creador del espíritu, pero de acuerdo a nuestras creaciones, de acuerdo a nuestras acciones, es lo que vamos a ir forjando para regresar en esa escala evolutiva a la escala de perfeccionamiento y ir mundo por mundo por mundo, que el universo es infinito. No hay principio, no hay fin, porque el Padre, una vez que el espíritu de nosotros o de cualquier otro que haya desobedecido y por su desobediencia a la ley, el Padre le manda moradas, como dice Dora Leticia, hay moradas donde no se vislumbra la luz del Espíritu Santo como en esta. Hay moradas donde todo es obscuridad, todo es porque cada mundo es lo que sus moradores quiere que sea, dice el Padre. Entonces, más allá de pensar en los Elohim que por los cuales los caídos debemos orar, debemos de pensar en nuestra vida actual, no divagar en lo macro, pero sí analizar, pero concentrarnos en lo que nos está sucediendo en este presente. La eternidad es un eterno presente. El pasado existe porque ahí se sustenta el espíritu para ir eh, regenerándose, ascendiendo, y el futuro existe a medida de que en tu presente eterno vayas edificando. El futuro no se da por arte de magia. Lo vamos fabricando a través de la espiritualidad, porque aquí lo dice en la enseñanza, dice, aquellos que han evolucionado en este mundo y que tienen un corazón espiritualizado, preguntan que por qué tanta maldad, por qué no brota el arrepentimiento en esos seres y más en el corazón del hombre, por qué no despierta para el bien y para la paz la humanidad. ¿Por qué no logra el humano aquí a comprender que deben de amarse los unos a los otros? Y amar a Dios es lo que dice Dora Leticia, es amar a nuestros hermanos menores y mayores, aquellos que llevan una evolución más adelantada que nosotros, que están en planos más evolutivos, donde vamos a tener que estar tarde que temprano. En la última cátedra de 1950, el padre, a través de su revelación y su mandato de que no más comunicación de las divinidades ni el mundo espiritual de luz por medio del cerebro humano, ahí dijo, narra ampliamente que dentro de la evolución del espíritu, el espíritu va a seguir, una vez que cumpla la evolución dentro de la escala de Jacob de 7 peldaños de conocimiento, que en este estamos en el sexto, en el sexto peldaño, en el sexto sello, donde se nos está entregando la sabiduría que nos va a ir perfeccionando. Ya en el séptimo sello este mundo va a evolucionar, como lo dice Dora Leticia, y la humanidad no va equiparada a la evolución que lleva el mundo. Por eso los elementos van a hablar, van a regenerar y van no a repudiar, sino a resetear
a todo espíritu que no esté acorde a la evolución del planeta, porque todo se va a regenerar y se va a aperturar el séptimo sello, donde van a morar ya espíritus de luz, donde va a reinar la espiritualidad. Y aún va a ser, seguir siendo temporal, dice el Padre, porque va a ser seguir siendo un plano, pero ya sin dolor. El espíritu fortalecido en la virtud va a repudiar toda tentación que llegue, la va a aniquilar y va a ser otro escalón, el séptimo, para el espíritu que va evolucionando para ingresar a la escala de perfeccionamiento, donde hay mundos mejores, más perfectos que estos, más hermosos, solo que no los concebimos, solamente aquel que tiene el don del desprendimiento del espíritu ha podido ver esos mundos, ha podido contemplar y interactuar con aquellos seres de alta luz. Por eso el Padre dice, ahora sois párvulos, después seréis discípulos, y quiero que seas maestro. Por eso, a estas alturas del conocimiento, aquí decimos en este grupo que no habemos maestros, tratamos de ser discípulos a través de este conocimiento que como párvulos llevamos. Y sobre todos esos, dice el Padre, que nos tranquilicemos, que nadie se va a condenar, que aquellos que más han pecado, o que más dolor han causado a la humanidad, después serán sus grandes benefactores. ¿Por qué? Porque los va a ir de acuerdo a su afinidad espiritual. Ellos mismos van a ir morando en los mundos, en las dimensiones que les corresponda, aunque sufran grandes crisoles, grandes, que les parezca eterno, pero que se van a tener que purificar y una vez purificados, arrepentidos y con el gran deseo de enmienda, a través de esa ley de amor, van a contribuir a ser grandes benefactores de la misma humanidad o en otros mundos. Ese es la ley de evolución, todo es movimiento y cambio. Quien no quiera cambiar, ejemplo, hay quienes todavía necesitan ídolos, ceremonias, ritos para sentir a Dios. Y a estas alturas el culto debe de ser diferente, dice el Padre. Obras de amor, pensamientos y sentimientos de caridad, de amor, de virtud. El templo está dentro de nosotros mismos. Ahí mora Él, porque somos parte de Él. El reino está dentro de nosotros. El reino no es un lugar determinado, el cielo. Es la elevación, la sabiduría, el amor en virtud del espíritu y mundo que more va a encontrar su cielo ahí, transformando, igual que el Padre, co-creando mundos en el espacio infinito de este universo que conocemos que es el cosmos. Maravilloso, esa es la labor del Espíritu que es eterno. Jamás vamos a morir, jamás. Tengamos en cuenta eso. Pero sí tenemos que restituir lo que por el don de libre albedrío, mal utilizado, no podemos regenerar. Y por eso el Padre viene en esta era a brindarnos esta enseñanza, para hacernos entender todo lo que ignora. Muchas gracias. Si alguien tiene algo que aportar, adelante o nos despedimos para esperar el jueves el análisis de esta bonita enseñanza tan profunda que contiene solamente una décima parte tal vez o una centésima parte de todo lo que narra sobre el Espíritu el Padre, nos enseña a través de el libro de la vida verdadera. Así que adelante, si alguien quiere eh, entregar una evidencia o aportar algo adelante o nos va. Bien, pues entonces nos vamos, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 7 de la tarde. Ya vamos a estar acompañados de Margarita, Ángel
y Nachito, que hoy, por su labor misionera que traen y que está surgiendo a través de las invitaciones, no pudieron estar con nosotros. Entonces, pues, nos despedimos con una plegaria y nos escuchamos el próximo jueves. Las videncias hay que mandárselas a Margarita para que, en sustento de la misma palabra, de la misma enseñanza, se analicen. Bien, pues, Padre y Maestro, que como Espíritu Santo, como Espíritu de verdad en este tiempo, en esta tercera era, a la luz de este sexto sello, en el sexto peldaño de ascenso hacia la espiritualidad, nos encontramos recibiendo la sabiduría que nos va perfeccionando. Te pedimos fortalezcas nuestras potencias para poder practicar los dones, en práctica de las virtudes, para poder caminar en este valle que hemos convertido en un valle de lágrimas cuando nos entregaste un paraíso. Pero no nos has dejado solo, porque a través de las eras ha habido enviados para rectificar el camino. Nos has manifestado la verdad, así como también ha habido espíritus protervos, espíritus malignos, muy inteligentes, pero que desconocen el amor, que han influenciado y siguen manifestando la maldad en este mundo, y que oramos y pedimos por ellos, porque también son tus hijos. Te pedimos por la paz del mundo, te pedimos por nuestros gobernantes, te pedimos por todos los elementos, los reinos, que de pedrado tenemos mucho y grandemente tu creación. Esas son las profanaciones a las que te refieres. Te pedimos por nuestra hermana humanidad, por los enfermos, por los que sufren, los que lloran, por los que te necesitamos, Padre. Gracias te damos que como Madre también a través de tu ternura divina que encarnaste a través de María, la Madre de Jesús, nos diste el ejemplo de cómo puede desarrollar la espiritualidad en este plano dual, la mujer, y a través de nuestro amado Maestro Jesús, el hombre. Quien sienta ternura en su corazón está manifestando a María. Quien sienta el amor, la ternura y practique las virtudes está manifestando al Padre en toda su extensión, en toda su diversidad. Gracias te damos por el conocimiento y que se haga y se cumpla tu santa y bendita voluntad, que es la de que seamos felices, sabios, amorosos, conscientes, tiernos y virtuosos. Así que sí, oremos, hermano.